¿Alguna vez abriste Unity y no supiste por dónde empezar? No te preocupes, es completamente normal. La interfaz del editor puede parecer complicada al principio, pero una vez que entiendes cómo funcionan sus ventanas principales, todo se vuelve mucho más fácil. En este video vamos a explorar en detalle las ventanas principales de Unity 6, explicando para qué sirve cada una y cómo puedes personalizarlas para que tu flujo de trabajo sea más eficiente. Así que prepárate, porque después de este video te sentirás mucho más cómodo trabajando en Unity. ¡Vamos allá! Cuando abrimos Unity, nos encontramos con varias ventanas principales. Cada una está diseñada para cumplir una función específica en el desarrollo de nuestro juego. Aunque Unity tiene muchas herramientas y paneles, hay 5 ventanas clave que usaremos constantemente. La primera de ellas es Scene View o vista de escena. Es el área donde construimos y editamos nuestro juego. Aquí colocamos objetos, ajustamos su posición, rotación y escala, agregamos luces y diseñamos el mundo del juego. Es una vista interactiva donde podemos movernos libremente y modificar todo antes de ejecutar el juego. Otra ventana importante es la Game View o vista del juego. Mientras que la Scene View nos permite construir el juego, la Game View nos muestra cómo se verá y funcionará cuando lo ejecutemos. Básicamente es la vista de cómo lo verá el jugador. En esta ventana probamos la jugabilidad y verificamos que todo esté funcionando correctamente antes de exportarlo. Una tercera ventana es la Hierarchy Window o jerarquía. Es la lista de todos los objetos que están en la escena actual. Aquí podemos agregar, eliminar y organizar los elementos del juego como personajes, luces, cámaras y entornos. Es esencial para estructurar bien el proyecto. La cuarta ventana que podemos ver es el Inspector Window o vista Inspector. Cada objeto en Unity tiene propiedades que podemos modificar y el inspector es la ventana donde realizamos estos cambios. Desde aquí ajustamos la posición de un objeto, le agregamos scripts, materiales y componentes que definen su comportamiento. Por último tenemos el Project Window o ventana de proyecto. Aquí se encuentran todos los archivos y recursos del juego como modelos 3D, texturas, sonidos y scripts. Funciona como una carpeta donde organizamos todos los elementos necesarios para el desarrollo del proyecto. Estas 5 ventanas son la base del entorno de Unity y aprender a usarlas bien nos permitirá trabajar de manera más rápida y eficiente en la creación de nuestros videojuegos. Como hemos visto anteriormente, la Scene View es una de las ventanas más importantes de Unity, ya que es donde podemos visualizar, editar y organizar los elementos dentro del mundo del juego. Es el espacio de trabajo principal para construir nuestros niveles, colocar objetos y ajustar la cámara antes de ejecutar el juego. Si la comparamos con un set de grabación de una película, la Scene View sería el escenario donde colocamos las cámaras, luces y actores antes de empezar a rodar. Para movernos dentro de la escena podemos usar varios atajos de teclado y combinaciones de ratón. Si mantenemos presionado el botón derecho del mouse, podemos usar las teclas W, A, S y D para desplazarnos en la escena como si estuviéramos jugando un shooter en primera persona. Para hacer zoom solo giramos la rueda del ratón y para rotar la vista mantenemos presionada la tecla Alt mientras arrastramos con el clic izquierdo. Si en algún momento nos perdemos en la escena y no encontramos un objeto, simplemente lo seleccionamos en la Hierarchy Window y presionamos la tecla F. Unity centrará la cámara automáticamente en ese objeto, acercándonos para verlo mejor. Este truco es especialmente útil cuando estamos trabajando en escenas grandes con muchos elementos. En la parte superior de la Scene View encontramos una barra de herramientas con varias opciones para manipular los objetos dentro de la escena. Estas herramientas nos permiten mover, rotar y escalar elementos de manera precisa. También podemos cambiar el modo de visualización para ver nuestra escena de distintas formas, lo que nos ayuda a detectar errores o ajustar detalles visuales. Por defecto, Unity nos muestra los objetos
objetos con sombras y materiales aplicados en el modo Shaded, pero podemos cambiar a otros modos. El modo Wireframe nos muestra los objetos como una malla de líneas, permitiéndonos analizar su geometría. También tenemos el modo Shaded Wireframe, que combina ambos estilos, y el modo 2D, que cambia la perspectiva para facilitar el trabajo con juegos bidimensionales. Podemos acceder a estos modos desde el menú de opciones en la esquina superior derecha de la Scene View. Para ayudarnos a alinear objetos correctamente, Unity nos proporciona una cuadrícula en el fondo de la Scene View. Esta cuadrícula se puede activar o desactivar desde el menú Gizmos, ubicado en la parte superior derecha. Además, desde este menú podemos controlar qué elementos visuales queremos ver, como los colisionadores, luces o puntos de referencia. Ahora que ya conocemos la Scene View, podemos pasar a otra ventana. La Game View se encuentra por defecto junto a la Scene View. Mientras que en la Scene View podemos movernos libremente y modificar objetos en cualquier momento, en la Game View estamos limitados a lo que muestra la cámara principal del juego, es decir, vemos exactamente lo que verá el jugador cuando esté jugando. Para ejecutar el juego en Unity, simplemente presionamos el botón Play ubicado en la parte superior de la pantalla. Esto activa el modo de juego donde podemos interactuar con el proyecto como si fuera un juego real. Sin embargo, es importante recordar que cualquier cambio que hagamos mientras el juego está en Play Mode se perderá una vez que lo detengamos. Para evitar este problema podemos realizar algunas configuraciones para ayudarnos que no nos pase este problema. En vídeos posteriores, en formato tips o consejos, hablaremos de ello, no os preocupéis. Otros aspectos importantes de la Game View es la opción de resolución y proporción de pantalla, ubicada en la parte superior izquierda de la ventana. Unity nos permite probar nuestro juego en diferentes resoluciones y proporciones de pantalla para asegurarnos de que se vea correctamente en distintos dispositivos. La opción Free Aspect ajusta automáticamente la ventana del juego al tamaño que le demos sin mantener una relación de aspecto fija, lo que resulta útil para realizar pruebas rápidas sin restricciones de resolución. El formato 16:9 con resoluciones como 1920 x 1080 o 1280 x 720 es el estándar para la mayoría de juegos en PC, consolas y televisores modernos, asegurando una visualización óptima en pantallas actuales. Por otro lado, el formato 4/3, utilizado en resoluciones como 1024 x 768 u 800 x 600, es más cuadrado y suele emplearse en dispositivos antiguos o en juegos con estética retro, lo que puede ser útil si queremos emular un estilo clásico. Estas serían las opciones más comunes, aunque también tenemos QHD y 4K, entre otras. Además de estas opciones, si cambiamos el modo de plataforma en Unity, por ejemplo, de PC a Android o iOS, el editor nos ofrecerá automáticamente una lista de resoluciones específicas para esos dispositivos. Si estamos desarrollando para móviles, Unity nos mostrará opciones específicas para ellos, permitiéndonos probar cómo se verá nuestro juego en distintos tamaños de pantalla. También tenemos la opción Custom Resolution, donde podemos definir manualmente un tamaño de pantalla personalizado. Esto es útil si queremos probar nuestro juego en un dispositivo concreto que no aparece en la lista de resoluciones predeterminadas, o si queremos evaluar cómo se comporta en configuraciones de pantalla poco convencionales. Elegir la resolución adecuada nos ayuda a garantizar que nuestro juego se vea bien en cualquier pantalla y a prevenir problemas de escalado o distorsión en la imagen, lo que es fundamental para ofrecer una experiencia óptima a los jugadores sin importar el dispositivo que utilicen. La Hierarchy Window se encuentra por defecto en la parte izquierda del editor de Unity. Su función principal es mostrar en forma de lista todos los objetos que existen en nuestra escena actual. Cada objeto dentro de la Hierarchy es un Game Object,
que es la unidad básica de construcción en Unity. Todo en una escena, desde un personaje hasta una luz o una cámara, es un GameObject. Cuando creamos un nuevo proyecto en Unity, la hierarchy viene con algunos objetos predeterminados, como la main camera y una directional light. La main camera es la cámara principal del juego, la que capturará lo que el jugador verá en la Game View. La directional light es una luz global que ilumina toda la escena, simulando la luz del sol en entornos 3D. Podemos agregar nuevos objetos a la hierarchy de varias formas. Una manera rápida es hacer clic derecho dentro de la ventana y seleccionar Create Empty, lo que nos creará un GameObject vacío que podemos usar como contenedor o punto de referencia. También podemos ir al menú superior GameObject y elegir entre las opciones disponibles, como 3D Object, 2D Object, Light o elementos de interfaces, dependiendo del tipo de objeto que queramos añadir. Cuando agregamos objetos a la escena desde la hierarchy, estos también aparecerán en la Scene View, lo que nos permite manipularlos visualmente. Si eliminamos un objeto de la hierarchy, desaparecerá completamente de la escena, por lo que debemos tener cuidado al borrar elementos importantes. Otra función relevante de la hierarchy es que nos permite organizar los objetos dentro de una estructura jerárquica. Esto significa que podemos agrupar objetos dentro de otros, creando una relación padre-hijo. Para hacer esto simplemente arrastramos un objeto sobre otro en la hierarchy y automáticamente se convertirá en su hijo. Esta relación es útil cuando queremos mover varios objetos al mismo tiempo. Si movemos, rotamos o escalamos un objeto padre, todos sus hijos también se moverán, rotarán o escalarán con él. Por ejemplo, si tenemos un personaje compuesto por un cuerpo, cabeza y brazos, podemos agruparlos dentro de un solo GameObject llamado jugador, de modo que al mover el objeto jugador, todas sus partes se muevan juntas. Para mantener la hierarchy organizada, podemos usar Empty GameObjects como carpetas virtuales, agrupando objetos relacionados bajo un mismo nombre. Esto nos ayuda a evitar el desorden y facilita la navegación dentro de escenas grandes con muchos elementos. Otra opción es crear Empty GameObjects con nombres específicos, como sistema de separadores, y así separar por grupos los diferentes elementos de la jerarquía. Cuando trabajamos en proyectos grandes, es normal que la hierarchy se llene de muchos objetos, lo que puede hacer que encontrar un elemento específico sea complicado. Para facilitar la búsqueda, Unity nos ofrece algunas herramientas útiles. Una de ellas es la barra de búsqueda ubicada en la parte superior de la hierarchy. Podemos escribir el nombre de un objeto y Unity lo resaltará automáticamente, permitiéndonos encontrarlo de manera rápida sin necesidad de recorrer toda la lista manualmente. Otra herramienta útil es el filtro de tipo de objeto, que nos permite mostrar solo ciertos tipos de GameObjects. Por ejemplo, si queremos ver solo las luces de la escena, podemos seleccionar el filtro de luces y Unity ocultará todos los demás objetos, facilitando la edición. Si necesitamos reorganizar la estructura de la hierarchy, podemos arrastrar y soltar objetos para cambiar su posición o agruparlos dentro de otros GameObjects. También podemos cambiar el orden de los objetos dentro de la lista para mantener una estructura más clara y organizada. Cuando seleccionamos un objeto en la hierarchy, este también se selecciona en la Scene View, lo que nos permite editarlo visualmente. Del mismo modo, si hacemos clic en un objeto en la Scene View, este se resaltará en la hierarchy, lo que nos ayuda a ubicarlo dentro de la lista. Otra función importante de la hierarchy es la opción de activar o desactivar GameObjects. Cada objeto tiene una casilla de verificación al lado de su nombre. Si desmarcamos esta casilla, el objeto se ocultará y dejará de afectar la escena, pero sin eliminarlo de la lista. Esto es útil cuando queremos probar cómo se ve la escena sin ciertos elementos o si queremos desactivar temporalmente un objeto sin eliminarlo por completo. Además de esto, Unity nos permite duplicar objetos fácilmente dentro de la hierarchy. Si seleccionamos un objeto y presionamos Ctrl+D en Windows o CMD+D en Mac, se creará una copia exacta con los mismos componentes y transformaciones. Esto es especialmente útil cuando queremos crear varias copias de un mismo objeto sin tener que configurarlo desde cero.
La ventana Project se encuentra en la parte inferior del editor de Unity y se divide en dos áreas principales. En el lado izquierdo tenemos una estructura de carpetas similar al explorador de archivos de una computadora. Aquí podemos navegar entre las diferentes carpetas que conforman nuestro proyecto. En el lado derecho vemos el contenido de la carpeta seleccionada, mostrando todos los archivos y recursos disponibles. El directorio más importante dentro de la Project Window es la carpeta Assets. Todo lo que usemos en nuestro juego debe estar dentro de la carpeta Assets, ya que es el lugar donde Unity guarda los recursos que pueden ser utilizados dentro de la escena. Dentro de esta carpeta podemos crear nuestras propias subcarpetas para organizar los archivos de manera más eficiente. Para añadir un nuevo archivo a nuestro proyecto, simplemente podemos arrastrarlo desde nuestro explorador de archivos a la ventana Project y Unity lo importará automáticamente. También podemos hacer clic derecho dentro de la ventana y seleccionar Import New Asset para agregar imágenes, modelos, sonidos y otros elementos. Si hacemos clic derecho dentro de la carpeta Assets, podemos crear nuevas carpetas para clasificar nuestros recursos. Es una buena práctica mantener un orden lógico de nuestros archivos. Por ejemplo, podemos crear carpetas llamadas Scripts, Textures, Audio, Prefabs y Scenes para organizar correctamente los archivos de nuestro juego. Dentro de esta zona también podemos encontrar una carpeta especial llamada Packages, donde Unity guarda los paquetes de herramientas adicionales que hayamos instalado. Por ejemplo, si usamos Cinemachine para el control de cámaras o TextMesh Pro para mejorar la tipografía, estos paquetes aparecerán en esta carpeta. Otra función importante de la ventana Project es la opción de crear nuevos archivos y recursos directamente desde Unity. Si hacemos clic derecho dentro de la carpeta Assets y seleccionamos Create, veremos una lista de elementos que podemos generar como materiales, animaciones, shaders, scripts en C#, entre otros. Esto nos permite crear archivos sin necesidad de salir del editor. El inspector se encuentra en la parte derecha del editor de Unity. Su función principal es mostrar la información de cualquier objeto que seleccionemos en la hierarchy o en la vista escena. Si no hay ningún objeto seleccionado, el inspector permanecerá vacío o mostrará la configuración general del proyecto. Cuando seleccionamos un Game Object, el inspector nos muestra sus componentes, que son los bloques que definen su comportamiento y características. Cada Game Object en Unity está compuesto por diferentes componentes y estos se pueden modificar o personalizar desde el inspector. Uno de los componentes más básicos e importantes es el Transform, que está presente en todos los objetos de Unity. El componente Transform define la posición, rotación y escala de un objeto en el espacio 3D o 2D. Estos valores se pueden modificar manualmente en el inspector, escribiendo números específicos o ajustándolos directamente en la Scene View. Además del Transform, cada objeto puede contener otros componentes como Rigid Body para físicas, colliders para detectar colisiones, renderers para mostrar modelos y sprites y muchos más. Desde el inspector podemos activar o desactivar estos componentes marcando o desmarcando la casilla al lado de su nombre. Si un objeto tiene un material, el inspector nos permite cambiar su textura y propiedades visuales. Por ejemplo, si tenemos un cubo con un material aplicado, podemos modificar su color, su nivel de brillo o incluso agregarle efectos como transparencia o reflejos. También podemos añadir nuevos componentes a un objeto desde el inspector. En la parte inferior de la ventana encontramos el botón Add Component, que nos permite agregar más funcionalidades a un Game Object. Por ejemplo, si queremos que un objeto tenga gravedad, podemos agregarle un Rigid Body, o si queremos programar su comportamiento, podemos añadir un script en C#. Otra función importante del inspector es la organización de componentes. Podemos colapsar o expandir los componentes haciendo clic en la pequeña flecha que aparece junto a su nombre. Esto es útil cuando trabajamos con objetos
objetos complejos que tienen muchos componentes y queremos mantener el inspector más ordenado. Si necesitamos copiar la configuración de un objeto a otro, Unity nos permite copiar y pegar componentes. Para hacerlo, simplemente hacemos clic derecho en el nombre de un componente y seleccionamos Copy Component. Luego seleccionamos otro objeto, hacemos clic derecho en el inspector y elegimos Paste Component as New. Esto es muy útil cuando queremos replicar la misma configuración en varios GameObjects sin necesidad de ajustar cada uno manualmente. El inspector también nos permite resetear componentes a su configuración predeterminada. Si hemos cambiado muchos valores y queremos volver a los ajustes iniciales, podemos hacer clic en el engranaje que aparece en la esquina superior derecha de un componente y seleccionar Reset. Esto restaurará los valores originales sin necesidad de eliminar y volver a agregar el componente. Otra herramienta útil dentro del inspector es la opción de bloquear la selección de un objeto. En la parte superior de la ventana encontramos un pequeño candado que nos permite fijar la información de un objeto en el inspector, incluso si seleccionamos otro en la Hierarchy. Esto es útil cuando queremos comparar configuraciones entre varios objetos sin perder la vista de uno en particular. Bueno, a lo largo de este video hemos explorado en detalle las ventanas principales de Unity y cómo cada una de ellas juega un papel fundamental en el desarrollo de videojuegos. Desde la Scene View, donde construimos nuestro mundo, hasta la Game View, donde lo probamos en tiempo real. Aprendimos a gestionar nuestros objetos en la Hierarchy, a organizar nuestros archivos en la Project Window y a personalizar cada elemento desde la ventana Inspector. Dominar estas herramientas nos permite trabajar de manera más eficiente y sacar el máximo provecho de Unity. Ahora que conoces el entorno del editor, estás listo para comenzar a desarrollar tus propios juegos con una mejor comprensión de cómo organizar y modificar cada elemento de tu escena. Si este vídeo te fue útil, no olvides dejar un like y suscribirte a Game Academy para más contenido sobre desarrollo de videojuegos. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo tutorial. Y si tienes dudas o te gustaría que expliquemos otro aspecto de Unity en profundidad, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.